Te saludo en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Me alegra mucho que estés aquí con nosotros para juntos adorar a Jehová, Dios de los ejércitos, el único Dios, el Dios de Israel. Que este tiempo sea un tiempo en el cual todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo esté adorando al único que merece la honra y la gloria. Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Ven y establece hoy tu potestad. Venimos a ofrecer sacrificio a tu altar. Purificanos fuego, Señor. Santo Dios, tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Tú eres santo Dios, exaltado. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios de Abraham. Eres Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Ven y establece hoy tu potestad. No hay nadie como tú. Ven, llena este lugar, exaltado en alabanza. Ven y establece hoy tu potestad. Tú eres Dios, tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Ven, Señor, tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios de Abraham. Solo tú eres Señor, solo tú eres mi Dios, y por siempre reinarás, por siempre Dios, siempre Dios. Solo tú eres Señor, solo tú eres mi Dios, y por siempre reinarás, por siempre Dios. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a
Oh Señor Dios de Abraham, oh Señor Dios de Abraham. Al único que merece la honra y la gloria. Y qué bueno, de nuevo te digo, qué bueno que estás con nosotros en la familia Reconciliación para juntos adorar al Señor. Estamos congregados en su nombre y estamos con el único propósito que Dios sea exaltado. Deja que el Espíritu Santo de Dios, mi hermano, mi hermana, que mora en ti, se goce, se alegre y la realidad de la presencia de Dios allí donde tú estás se manifieste en tu corazón para que tú le adores como Él merece, en espíritu y en verdad. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. Bueno, el tema de hoy se llama pérdida o ganancia, es una pregunta. Y vamos a estar allí, como estamos estudiando en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, y vamos a estar allí tratando esta pregunta, pérdida o ganancia. Pero te quiero invitar a que juntos oremos al Señor, a que juntos exaltemos su nombre y pidamos la dirección suya en todo lo que hagamos y digamos en este culto. Padre, ante ti estamos porque tú eres nuestro Dios. Te bendecimos, oh Dios de Israel, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Tú eres el Dios creador, es el Dios sustentador, el Dios que salva, el Dios que liberta, el Dios que sana. A ti sea toda la alabanza, Señor. Y te pedimos que tú recibas la adoración que a ti queremos dar, Señor, porque la damos de todo corazón. Perfecciónala, Señor, y recíbela como olor fragante delante de ti. En el bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. Yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor. Yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor. Hoy he nacido de nuevo, lo mismo que Nicodemo. Hoy he nacido de nuevo, lo mismo que Nicodemo. Del espíritu y del agua, yo tengo entrada en su reino. Del espíritu y del agua, yo tengo entrada en su reino. Yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor. De ahí no me lo quita nadie, de ahí no me lo saca nadie, porque yo le pertenezco, me compró a precio de sangre. Y a mí me gusta adorarlo, exaltarlo, glorificarlo. Me siento súper contento cuando adoro al maestro. Y es que me pongo feliz con mi acordeón en el pecho. Desde que Cristo está en mí, no hay pena ni sufrimiento. Yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor. Y con todo el amor le mando a mi papá y a mi mamá. Aquí está su hijo cantante. Ay, la gente al verme me
alegre. ¿A dónde lo conseguiste? Yo quiero lo que tú tienes. ¿A dónde lo conseguiste? Yo quiero lo que tú tienes. Y es que me pongo feliz con mi acordeón en el pecho. Desde que Cristo está en mí, no hay pena ni sufrimiento. Yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor. Yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Desde que Cristo llegó a mi vida, vivo contento y lleno de amor. Alabamos el nombre del Señor y le damos gloria, porque de que Cristo vino a nuestro corazón, ¿verdad? Todas las cosas cambiaron. No importa las tribulaciones, los problemas, las dificultades normales, porque el mismo Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y esa es una realidad, aunque el texto termina diciendo: más confiad, yo he vencido al mundo. Pero qué bueno, y qué bueno que estás con nosotros, ya sea que estés en este momento o de manera diferida. Algo que queremos hacer en esta hora, como la familia Reconciliación, es congratular o felicitar a todos los que han celebrado durante este mes su cumpleaños, su tiempo de cumplir un año más de vida, una bendición más de parte de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde allí donde tú estás. Yo quiero invitarte ahora, mi amado hermano y mi amado amigo, a que vayamos a un pasaje muy conocido de la Biblia, que es donde va a estar nuestra lectura devocional. Recuerda que el tema que estamos considerando hoy es una pregunta: ¿pérdida o ganancia? Y vamos a leer en Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2. Esos son los dos versículos tan conocidos, pero tan prácticos, ¿verdad? Para ti y para mí y para todo aquel cristiano que lee y conoce la Biblia. Leemos Romanos 12 del 1 al 2 y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y vamos en esta hora a unirnos como la familia Reconciliación para presentar juntos delante del Señor nuestras peticiones. Nosotros creemos no en el poder de la oración, sino en el poder del Dios al cual oramos, que es el único Dios, el Dios todopoderoso, el Shaddai, Jehová Dios de los ejércitos. Y vamos con esas peticiones del corazón, conforme a su voluntad, a juntos unirnos en un mismo sentir para interceder, no solo por esas peticiones personales, sino por las peticiones como la familia Reconciliación, y recordando, mi amado hermano, mi amada hermana, que nosotros, el pueblo de Dios, somos los intercesores. Tenemos que interceder por este mundo lleno de dolor, lleno de angustia, lleno de problemas, porque nosotros, tú y yo, sabemos que la única esperanza es Jesucristo. Vamos juntos a orar. Padre, vamos una vez más delante de ti en oración en esta hora como la familia Reconciliación, como parte, Señor, de tu cuerpo, de esa iglesia, Señor, que está en todas partes. Y en esta hora como familia Reconciliación nos unimos en un mismo sentir, más allá de las fronteras, más allá de las distancias, para alabarte, para bendecirte, para darte gloria, Señor. Y en esta hora también, Padre, vamos allí delante de ti, llevando una vez más esas peticiones de lo más profundo de nuestro corazón, esas peticiones conforme a tu voluntad, Señor, que vamos a ti porque sabemos que tú eres el Dios que siempre responde la oración. No porque la merezcamos, Señor, sino por tu infinita misericordia. Por tu infinita misericordia, Señor, pedimos, responde al ruego conforme a tu voluntad, Señor. Glorifica tu nombre y permite que nuestros labios se abran para dar gracias, para exaltarte, para decir: Dios ha obrado, Dios se ha glorificado, a Él sea la gloria
la honra y la alabanza, ahora y siempre, en Jesús. Amén y amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí. Quédate en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. 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 Pérdida o ganancia, nuestro tema en la Biblia que vamos a estar considerando en el día de hoy. Y estamos basándonos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y en este caso es en el capítulo 3, los versículos del 1 al 11. Yo quiero invitarte, mi amado hermano, mi amado amigo, que busques ahí en tu Biblia, ya sea en papel o digital. Hay muchos hermanos que usan también las Biblias digitales, igual que yo.
para que busques este pasaje, porque sobre estos versículos es que vamos a estar fundamentados, tratando de responder esta pregunta: pérdida o ganancia. Y vamos ahí a Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 11. Dice allí la Biblia: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Mis amados hermanos y amigos, las circunstancias y las personas nos pueden robar el gozo, pero también lo pueden hacer las cosas. Y estas son el ladrón con el que el apóstol Pablo se ocupa aquí en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Lo que Pablo describe es la mente espiritual, la verdadera mente espiritual. En los versículos 18 y 19 de este capítulo 3, describe a los que profesan ser cristianos, pero solo piensan en lo terrenal. Pero en el versículo 20 de este propio capítulo describe al cristiano con la mente espiritual, cuya mirada está en las cosas de arriba, no en las de la tierra, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 2. La ciudad de Filipo era una colonia romana, o dicho en pocas palabras, era una Roma lejos de Roma. Y en el mismo sentido, el pueblo de Dios es o somos una colonia del cielo sobre la tierra. Por eso dice el versículo 20, en la primera parte de Filipenses 3, nuestra ciudadanía está en los cielos y solo miramos a la tierra desde el punto de vista celestial. Y así es la verdadera mente espiritual. Es fácil para nosotros enredarnos en cosas, no solo las tangibles que podemos ver, que podemos sentir, sino también las intangibles. ¿Y cuáles son las intangibles? Bueno, la reputación, la fama, los logros y cosas por el estilo. El apóstol Pablo escribe de las cosas que le eran ganancia en el capítulo 3, versículo 7. Y también menciona lo que queda atrás y lo que está delante en el versículo 13. Pero en el caso del apóstol Pablo, algunas de estas cosas eran intangibles, tales como los logros religiosos. Y si usted va a Gálatas, lee Gálatas 1:14, va a encontrar como Pablo habla de estos orgullos en logros religiosos, el sentimiento de autosatisfacción y la moralidad. Nosotros hoy día, tú y yo, podemos ser atrapados por las cosas tangibles o intangibles, ¿verdad? Tanto las tangibles como las intangibles. Y como resultado, al ser atrapados en estas cosas, podemos perder nuestro gozo. Sin embargo, las cosas tangibles no son pecaminosas en sí mismos,
Dice la Biblia varias veces, y lo dice, por ejemplo, en Génesis 1:31, que Dios hizo las cosas y dice la Biblia que fueron buenas, que son buenas. Dios sabe que necesitamos ciertas cosas para vivir. Léase allí en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, los versículos 31 al 34. De hecho, Dios, como dice en Primera de Timoteo 6:17, escuche esto, Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero Cristo nos advierte que nuestras vidas no consisten, y ahí vamos a Lucas 12:15, nuestra vida no consiste en la abundancia de las cosas que poseemos. La cantidad no asegura la calidad. Mucha gente que tiene las cosas que el dinero puede comprar han perdido y pierden las cosas que el dinero no puede comprar. Y la palabra clave en este pasaje de la Biblia que vamos a estar considerando hoy es la palabra estimo. Estimo, el verbo estimar. La idea de estimar es evaluar en el original o calcular. Pocas personas dedican tiempo para pensar seriamente, mis hermanos, en los valores que controlan sus decisiones y la dirección que toman en sus vidas. Muchas personas hoy día son esclavas de las cosas y como resultado no experimentan el gozo cristiano verdadero. Y en el caso del apóstol Pablo, las cosas por las cuales vivía antes de conocer a Cristo parecían ser verdaderamente nobles, sí, una vida recta, obediencia a la ley y defensa a la religión de sus padres. Pero ninguna de estas cosas le dio satisfacción a Pablo, ni le dio la aprobación de parte de Dios. Como la mayoría de la gente religiosa de hoy, mira que hay religiosos en todos los grupos, hay religiosos. El apóstol Pablo tuvo el carácter moral necesario para que no se metiera en problemas, pero no la justicia necesaria para llevarlo a la presencia de Dios. No fueron las malas cosas las que mantuvieron a Pablo apartado de Cristo, sino las cosas buenas. El apóstol Pablo tuvo que perder su religión para encontrar la salvación. Un día, Saulo de Tarso, que era como se llamaba Pablo, el rabí, el maestro de las escrituras, conoció a Jesucristo, el Hijo de Dios, y en ese día los valores de Saulo de Tarso cambiaron. Si usted quiere leer la historia completa, está en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Cuando el apóstol Pablo evaluó sus riquezas, descubrió que sin Cristo todo lo que antes tenía valor para él ahora era basura. El apóstol Pablo explica en este pasaje que hay solamente dos clases de justicia o dos clases de riquezas espirituales: la justicia por las obras y la justicia por la fe. Y vamos a estar viendo esto respondiendo a la pregunta pérdida o ganancia. La justicia por las obras, eso está en el capítulo 3, los versículos del 1 al 6. Y en los primeros 3 versículos hay una exhortación. Vamos a leerla. Filipenses 3, del 1 al 3. Búscalo en tu Biblia. No me creas a mí, créele a la Biblia, porque la Biblia es la que es la palabra de Dios. No le creas a la religión, a la iglesia o a cualquiera de esos por ahí que hay ahora hablando cosas y haciéndose adorar. Ayer me hablaban de los arcángeles, ahora hay arcángeles y ahorita habrán querubines. Yo no sé de dónde sacan esos disparates y esos errores, ¿verdad? Créele a la Biblia, que es la palabra de Dios. Allí en Filipenses capítulo 3, versículos 1 y 2 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión,
los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y con esta frase que por lo demás, el apóstol Pablo no quiere decir que ya está por finalizar su carta, no. Pablo había advertido a los cristianos de Filipo antes, pero ahora lo hace de nuevo. Y miren lo que dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿A quién o a qué se está refiriendo esta triple advertencia? Y para encontrar respuesta, tenemos que ir a la historia primitiva de la iglesia cristiana. Desde el principio, el evangelio vino al judío primeramente. Eso lo dice Hechos 3:26, Romanos 1:16. Así que los primeros 7 capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles trata solo de los judíos creyentes o de los no judíos gentiles que eran seguidores de la religión judía, o sea, eran judíos prosélitos. El evangelio fue llevado después a los samaritanos, dice Hechos capítulo 8. Pero esto no causó mucho problema. ¿Por qué cosa? Bueno, porque los samaritanos eran un poquito más oscuritos, tenían un poquito más de diferencia, pero eran en parte judíos. Pero cuando el apóstol Pedro en el capítulo 10 va a los no judíos, es decir, a los gentiles, esto sí trajo un tremendo alboroto. Y el apóstol Pedro fue llamado a cuenta para explicar en Hechos capítulo 11 qué había pasado. Después de todo, los gentiles en Hechos 10 habían llegado a ser cristianos sin haberse hecho primero judíos. Y esto era una cosa nueva para la iglesia cristiana. Pedro explicó que fue el mismo Dios quien le dirigió a predicarle a los no judíos, o sea, a los gentiles, y el asunto pareció que se había arreglado. Pero no fue así por mucho tiempo. El apóstol Pablo fue enviado por el Espíritu Santo a ministrar y a predicar el evangelio entre los gentiles, entre los no judíos. Eso está allí en Hechos capítulo 13 y en Hechos 22. Pedro había abierto la puerta a la fe a los no judíos, a los gentiles, en Hechos 10. Y Pablo siguió su ejemplo en su primer viaje misionero. Está esto en Hechos capítulo 14. Sin embargo, aquellos creyentes que eran judíos estrictos no tardaron mucho en oponerse al ministerio del apóstol Pablo. Y fueron hasta la ciudad de Antioquía enseñando que era necesario que los no judíos se sometieran a las reglas judaicas, a las prácticas judaicas antes de poder ser salvos. Eso está en Hechos capítulo 15. Y este desacuerdo motivó el concilio de Jerusalén, que se describe allí en Hechos capítulo 15. Y el resultado de esta reunión fue la aprobación del ministerio del apóstol Pablo y la victoria para el evangelio de la gracia de Dios. Los no judíos, los gentiles, no tenían ni tuvieron que llegar a ser prosélitos del judaísmo y sus prácticas para ser cristianos o para ser salvos. Pero los disidentes no quedaron contentos. Habían fallado en su posición a Pablo en Antioquía, en Jerusalén, pero lo siguieron a donde quiera que Pablo iba. Y los estudiosos de la Biblia llaman a este grupo judaizantes, ¿verdad? Falsos maestros que trataban de mezclar la ley con la gracia. Oye, lo mismo está pasando ahora, ¿verdad? La epístola a los Gálatas fue escrita principalmente, mis hermanos, para combatir esta falsa enseñanza. El apóstol Pablo se refiere a este grupo de judaizantes aquí en los versículos 1 y 2 de Filipenses 3 y usa 3 términos para describirlos. El primero es perros. El judío ortodoxo llamaba al no judío perro, pero aquí Pablo llama a los judíos ortodoxos perros. Él no tan solo les da ese apodo, sino que estaba comparando a estos falsos maestros con sucios y asquerosos perros callejeros que eran comunes en ese tiempo en Palestina y se alimentaban de la basura. Como esos perros, estos judaizantes perseguían al apóstol Pablo y lo seguían de lugar en lugar, ladrando sus falsas doctrinas. Eran causantes de problemas y portadores de peligrosas infecciones espirituales. El otro término es malos obreros. Estos hombres enseñaban que el pecador era salvo por la fe más sus buenas obras.
¿Has oído esto ahora? Bueno, directo e indirectamente hay muchos que están enseñando una salvación por fe más las buenas obras. Pero Pablo declara que sus buenas obras son realmente malas porque son hechas a través de la carne. ¿Qué cosa es la carne? La vieja naturaleza, y no por medio del Espíritu Santo. Glorificaban a los obreros y no a Cristo. Y si usted va a dos pasajes muy conocidos, por eso no los voy a leer. Efesios capítulo 2, 8 al 10, ¿lo recuerdan? Y Tito capítulo 3, versículos 3 al 7. Allí se aclara muy bien que nadie puede ser salvo por medio de las buenas obras. ¿Me estás escuchando, mi amigo? No importa cuán bueno tú seas o cuán bueno parezca ser, no importa cuánto te estés sacrificando o cuántas cosas lindas y bellas estés haciendo. Quizás estás haciendo cosas maravillosas materialmente hablando o emocionalmente hablando que lo que hace cualquier cristiano. Pero está muy claro en la Biblia, Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10 y Tito 3, 3 al 7, que nadie puede ser salvo, nadie puede ser perdonado de sus pecados, nadie puede llegar a ser un hijo o una hija de Dios, nadie puede tener entrada al reino de Dios por medio de las buenas obras, aunque estas buenas obras sean buenas obras religiosas. Te aclaro lo que dice la Biblia. Las buenas obras de un cristiano son resultado de su fe en Cristo para salvación, no la base de la salvación de nadie. Y el tercer término que usa aquí Pablo es los mutiladores del cuerpo. ¿De qué está hablando? Bueno, los judaizantes, estos judíos creyentes que decían, bueno, para tú ser cristiano, para tú ser salvo, para tú ser un hijo de Dios, tienes que seguir todos los ritos y todas las prácticas del judaísmo, más la fe en Cristo. Los judaizantes enseñaban que la circuncisión era esencial para la salvación. Eso está allí en Hechos capítulo 15, en Gálatas 6 también. Pero el apóstol Pablo dice que la circuncisión en sí misma solo es una mutilación del cuerpo. El verdadero cristiano ha experimentado una circuncisión espiritual en Cristo. Así lo dice Colosenses 2:10. Y no tiene necesidad de ninguna operación de la carne. La circuncisión, el bautismo, la cena del Señor, el diezmo o cualquier otra cosa o práctica religiosa no puede salvar a una persona de sus pecados. Solo la fe en Jesucristo puede hacerlo. En contraste a los cristianos falsos, el apóstol Pablo nos da una descripción de los verdaderos cristianos, de la verdadera circuncisión. Hay un pasaje tremendo en Romanos capítulo 2, del 25 al 29. Pero aquí encontramos que el cristiano sirve a Dios en el Espíritu. No depende de sus propios esfuerzos, los cuales solamente son de la carne. Por eso en Juan capítulo 4, versículos 19 al 24 nos aclara muy bien que adora a Dios en espíritu. El cristiano se gloria en Cristo. La gente que depende de una religión es la que usualmente se enorgullece de todo lo que ha hecho. Y usted ve cómo dice, yo pertenezco a tal grupo, pertenezco a tal iglesia, pertenezco a tal religión. El verdadero cristiano no tiene de qué enorgullecerse. Su gloria está solamente en Cristo. Si usted va a la Biblia, Lucas capítulo 18, los versículos del 9 al 14, allá hay una parábola que Jesús dio y describe estas dos actitudes opuestas, ¿verdad? Ahí está la parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18, 9 al 14. Yo te invito a que después la leas con calma, la vuelvas a releer, tomes notas y te des cuenta, le pides al Espíritu Santo de Dios que te ilumine lo que tú vas a leer allí para que puedas entender esas actitudes opuestas del publicano y el fariseo. El cristiano no confía en su propia naturaleza pecaminosa. No confía en la carne, que es como habla aquí el pasaje. Por la carne, Pablo quiere decir la vieja naturaleza que recibimos al nacer. La Biblia no tiene nada bueno que decir acerca de la vieja naturaleza.
no tiene nada bueno que decir acerca de la carne. Sin embargo, la mayoría de la gente hoy depende enteramente de lo que ellos pueden hacer por sí solos para agradar a Dios. Sí, eso está en todos los grupos, eso está en todas las iglesias. Hay muchos predicando esto. Tú tienes que hacer para que Dios se agrade de ti. Y tienes que hacerlo con tu fuerza. La carne solo corrompe los caminos de Dios en la tierra y no es de ningún modo provechoso para la vida espiritual. No tiene nada de bueno. Con razón no deberíamos poner nuestra confianza ni por un segundo en la vieja naturaleza. Solamente hay una buena obra que puede llevar al pecador al cielo, a la presencia de Dios. Hay una sola buena obra, la obra consumada de Cristo en la cruz. Y ahí está en los versículos 4 al 6, hablando de la justicia por las obras, el ejemplo. Vamos a leer Filipenses 3, del 4 al 6. Dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo no estaba hablando en teoría. El apóstol Pablo conocía de manera personal que era inútil tratar de obtener la salvación por medio de buenas obras. Cuando él era un joven, estudió a los pies de Gamaliel, el gran rabino y maestro judío. Eso está en Hechos capítulo 22, versículo 3. Su carrera como líder religioso judío iba viento en popa. Léase ahí Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14. Sin embargo, el apóstol Pablo dejó todo para venir a ser un miembro odiado de la secta perseguida, la secta cristiana, y un predicador del evangelio. Realmente los judaizantes estaban transigiendo, es decir, consentían en algo que no creían justo, verdadero, con el fin de llegar a un acuerdo y así evitar la persecución. En cambio, el apóstol Pablo permanecía fiel a Cristo y a su mensaje de gracia y como resultado sufría persecución. En esta sección, que es una sección autobiográfica, hablando del mismo, el apóstol Pablo, como un evaluador, examina su propia vida para ver la riqueza que tiene. Revisa las cuentas del banco, revisa los ahorros, las inversiones, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y descubre que está fracasado. La relación de Pablo con la nación, bueno, dice ahí el pasaje que leímos, nació en una familia de linaje judío puro. Vino a ser hijo del pacto judío cuando fue circuncidado. No fue un prosélito, ni un descendiente de Ismael, el otro hijo de Abraham, ni de Esaú, el otro hijo de Isaac. Los judaizantes entenderían la referencia de Pablo cuando habló de la tribu de Benjamín. Dice que soy de la tribu de Benjamín. Porque Benjamín y José fueron los hijos favoritos de Jacob, nacidos de Raquel, que era la esposa favorita de Jacob. El primer rey de Israel vino de la tribu de donde era también Saulo de Tarso o Pablo, Benjamín. Y esta tribu pequeña fue la que fue fiel al rey David durante la rebelión de Absalón contra David. La herencia humana de Pablo era algo de qué enorgullecerse. La relación de Pablo con la ley dice, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Para los judíos del tiempo de Pablo, los fariseos habían alcanzado lo máximo en la experiencia religiosa y era el ideal más alto que un judío podía lograr. Si alguien debía ir al cielo, ese tenía que ser un fariseo sin duda. El fariseo practicaba la doctrina ortodoxa, Hechos capítulo 23 del 6 al 9, y trataba de cumplir fielmente con las obligaciones religiosas. Ahí lo encontramos en la parábola del fariseo y el publicano, en Lucas 18, 10 al 14.
Mientras que nosotros nos hemos acostumbrado a usar la palabra fariseo como equivalente de hipócrita, este uso era desconocido en los tiempos del apóstol Pablo. Examinado ante la justicia de la ley, Pablo permanecía irreprochable porque guardaba la ley y guardaba las tradiciones. Y en la relación de Pablo con los enemigos de Israel era también un punto importante. ¿Por qué? Porque no basta con creer la verdad. No, hay que oponerse a la mentira. Y el apóstol Pablo defendió su fe ortodoxa al perseguir a los seguidores del engañador para él, ¿verdad? En aquel momento que era Saulo de Tarso, Jesucristo. Él presenció con aprobación en Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60, cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir cristiano. Y después dirigió ataques contra la iglesia de Cristo en general. Eso está en Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3. Incluso años más tarde, el apóstol Pablo confesó su papel en la persecución de la iglesia. Eso está en el capítulo 22 de Hechos, versículo 1 al 5 y Hechos 26, 1 al 11. Todo judío podía gloriarse de su sangre judía. Ya se gloriaba. Algunos judíos podían enorgullecerse de su fidelidad a la religión judía, pero Pablo pudo gloriarse no solo de esto, sino también de su celo por perseguir a la iglesia cristiana. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿cómo podía estar equivocado un hombre tan sincero como Saulo de Tarso? Bueno, la respuesta es que para medirse a sí mismo, Saulo de Tarso, o Pablo después, utilizaba normas equivocadas, como la que usó el joven rico ahí en Marcos 10, 17 al 22, y el fariseo en esta parábola de Cristo que mencionamos en Lucas 18, 10 al 14. Saulo de Tarso se fijaba en lo externo en lugar de lo interno. Él se comparaba a sí mismo con las normas de los hombres y no con las de Dios. En cuanto a la obediencia externa a las demandas de la ley, Pablo era todo un éxito, pero no se detuvo a considerar los pecados internos que estaba cometiendo. En el Sermón del Monte, allí en Mateo capítulo 5, 6 y 7, Jesús aclara que existen actitudes y apetitos pecaminosos, así como acciones pecaminosas. Cuando se miraba a sí mismo o a otros, Saulo de Tarso o Pablo se estimaba como justo, pero un día se vio a sí mismo comparado con Jesucristo. Y fue entonces que cambió su evaluación y sus valores y abandonó su justicia por las obras, cambiándola por la justicia de Cristo. Aleluya. Y pasamos a la segunda parte, la justicia por las obras, y ahora vamos a hablar de la justicia por la fe. La justicia por la fe. Los versículos 7 al 11. Búsquenlo en su Biblia, lo leemos. Filipenses 3, 7 al 11. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Cuando Pablo se encontró con Jesucristo en el camino de Damasco, eso está ahí en Hechos capítulo 9, confió en Jesucristo y vino a ser un hijo de Dios. Fue un milagro instantáneo de la gracia de Dios. En la misma clase de milagro que todavía sucede hoy, siempre que el pecador reconoce su necesidad de volverse al Salvador por medio de la fe. Cuando Pablo conoció a Cristo, se dio cuenta de cuán inútiles eran sus buenas obras y cuán pecaminosas sus obras de justicia.
una transacción maravillosa se llevó a cabo. Pablo perdió algunas cosas, pero ganó muchas más de las que perdió. Y vamos a ver las pérdidas de Pablo y las ganancias de Pablo. Nuestro tema, ¿verdad? ¿Pérdida o ganancia? ¿Qué perdió Pablo? Bueno, para empezar, perdió todo lo que era para él ganancia cuando se hallaba apartado de Dios. Ciertamente, el apóstol Pablo tuvo una gran reputación cuando era Saulo de Tarso como un hombre instruido. Eso lo dice Hechos, capítulo 26, versículo 24. Y como líder religioso, estaba orgulloso de su herencia judía y de sus logros religiosos. Y todas estas cosas eran valiosas para él, mis hermanos. De cierto, tenía a muchos que lo admiraban en su celo religioso, mas comparó estos tesoros con los que Cristo ofrecía y se dio cuenta de que todo lo que era tan valioso y amado para él no era sino basura comparado a lo que tenía en Cristo Jesús. Y esto no quiere decir que Pablo repudiaba su herencia como judío ortodoxo. Cuando leemos las cartas de Pablo y seguimos su ministerio a través del libro de los Hechos, nos damos cuenta que él estimaba su sangre judía y su ciudadanía romana. El convertirse en creyente no lo hacía menos judío. De hecho, lo hizo un judío completo, un verdadero hijo de Abraham, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y eso está en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Tampoco declinó en sus principios morales al ver la superficialidad de la religión farisaica. Al contrario, aceptó un nivel de vida moral más alto. Como leímos en la lectura devocional Romanos 12, 1 al 2, la conformidad a Jesucristo. Cuando una persona se convierte, mis hermanos, Dios quita lo malo, pero también toma lo bueno y lo hace mejor. ¿Y cuáles fueron las ganancias de Pablo? Pablo perdió su religión, su reputación, pero ganó más de lo que perdió. Según el versículo 8, el conocimiento de Cristo fue a lo que él ganó. Esto quiere decir mucho más que el conocimiento acerca de Cristo, porque el apóstol Pablo tenía esa clase de información histórica antes de ser salvo. Pablo aclara muy bien que el conocer a Cristo significa tener una relación personal con él por medio de la fe. ¿Me estás escuchando? Voy a repetirlo. Conocer a Cristo significa tener una relación personal, no una religión, relación de religión o de grupo o de lugares o de ciertas horas. Hay personas que son muy devotas cuando van el sábado o el domingo o el viernes o el lunes o el miércoles, ¿verdad? Y están entre un grupo de personas que están adorando a Dios. No. Conocer a Cristo, mi amado hermano, mi amado amigo, significa una relación personal con Jesucristo por medio de la fe en él. Y esta es la experiencia que Cristo menciona allí en Juan capítulo 17, versículo 3. Tú y yo sabemos algo acerca de mucha gente, incluso gente que vivió hace siglos, pero personalmente conocemos a pocas personas. Y el cristianismo es Cristo. La salvación es conocer a Jesucristo de modo personal. ¿Qué otra cosa obtuvo allí o ganó Pablo? La justicia de Cristo. Está en el versículo 9 de Filipenses 3. La justicia era la gran meta de la vida de Pablo cuando era fariseo. Pero esa era la justicia propia. La justicia por las obras de la cual hablamos hace unos minutos. La cual en verdad él nunca pudo lograr, ni nadie puede lograr justicia por medio de las obras. Pero cuando Pablo confió en Cristo, perdió su propia justicia y ganó la justicia de Cristo. El apóstol Pablo miraba su propia vida y descubrió que espiritualmente estaba en bancarrota, estaba arruinado. Y miró a la vida de Jesucristo y vio que él era y es perfecto. Cuando el apóstol Pablo confió en Cristo, vio a Dios atribuir a su cuenta la justicia de Cristo. Esto es lo que Dios hace. Aún más que esto, Pablo descubrió que sus pecados habían sido puestos a la cuenta de Cristo cuando él murió en la cruz. Eso lo dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Y Dios le prometió a Pablo que nunca más tomaría en cuenta sus pecados.
Esa promesa no solamente es para Pablo, es para todo aquel que confía en Jesucristo. Qué maravilloso. Dios nos toma más en cuenta. Qué experiencia tan maravillosa la de la gracia de Dios. Hoy muchos rehúsan abandonar su propia justicia para recibir el regalo de la justicia de Cristo. Mucha gente religiosa ni siquiera reconoce que necesita la justificación de parte de Dios por medio de Cristo Jesús. Como Saulo de Tarso está midiéndose a sí mismo por sí mismo, o con las normas de la ley, o con la religiosidad, o con los ritos, y no toma en cuenta que el pecado no es asunto de normas, no es asunto de religiosidad, es asunto del corazón, de lo interior del hombre. Y el apóstol Pablo tuvo que renunciar a su religión, repito, para recibir la justicia, pero no lo considero un sacrificio. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Qué más recibió? ¿Qué otra ganancia tuvo allí Pablo? Bueno, tuvo la ganancia de la participación con Cristo. Cuando el apóstol Pablo se hizo creyente en Cristo, no fue el fin para él, no es el fin, es el principio. Su experiencia con Cristo fue tan grandiosa que transformó su vida y continuó a través de los años. Fue una experiencia personal, dice allí, a fin de conocerle. Cuando Pablo caminaba con Cristo, oraba, obedecía su voluntad y buscaba glorificar su nombre. Cuando Pablo vivía bajo la ley, solo tenía una lista de normas, pero ahora tenía un amigo, un maestro, un compañero constante. Y también fue una experiencia poderosa, dice, y el poder de su resurrección, dice el pasaje allí en Filipenses capítulo 3. Cuando el poder de la resurrección de Cristo obró en la vida de Pablo, él pudo afirmar con certeza lo que dice Gálatas 2:20, Cristo vive en mí. Qué cosa más tremenda. Y fue una experiencia dolorosa, dice, y la participación de su padecimiento. El apóstol Pablo sabía que era un privilegio sufrir por Cristo. De hecho, el sufrimiento había sido parte de su experiencia desde el principio en el camino de Cristo. Y cuando crecemos en nuestro conocimiento de Cristo y en nuestra experiencia de su poder, somos atacados seguros por el enemigo. El apóstol Pablo había sido en un tiempo un perseguidor, pero ahora había aprendido lo que significa ser perseguido por Jesucristo. Pero valía la pena y vale la pena, pues el andar con Cristo también es una experiencia práctica, dice el pasaje, llegando a ser semejante a él en su muerte. El apóstol Pablo vivió para Cristo porque murió para sí mismo. Repito, el apóstol Pablo vivió para Cristo porque murió a sí mismo. Tomó su cruz cada día y siguió a Cristo. Y el resultado de esta muerte fue una resurrección espiritual, como dice Filipenses 3:11, que hizo que Pablo anduviera en novedad de vida, en una vida nueva. Y Pablo resume esta experiencia, como ya dijimos, en Gálatas 2:20. Sí, Pablo ganó mucho más de lo que perdió. De hecho, las ganancias fueron tan grandiosas que el apóstol Pablo estimó todas las otras cosas como basura en comparación. Con razón tenía gozo. Su vida no dependía de las cosas baratas del mundo, sino de los valores eternos hallados en Jesucristo. El apóstol Pablo tenía la mente espiritual y miraba las cosas de la tierra como tú y yo debemos mirarla, desde el punto de vista del cielo. La gente que vive, mis hermanos, para obtener cosas nunca es feliz realmente, porque tiene que estar constantemente protegiendo lo que tiene y preocupándose porque va a devaluarse o porque quiere más. Y no es así con el cristiano que tiene la mente espiritual. Sus tesoros en Cristo nunca pueden ser robados ni devaluados, ni pueden perder su valor. Tal vez ahora sea una buena oportunidad, mi amado hermano, mi amada hermana, para que hagas una evaluación de las cosas para determinar cuáles de las cosas en tu vida son realmente las más importantes para ti. Que Dios te bendiga y que esta meditación en Filipenses 3 del 1 al 11, el Señor la use en tu vida, como quiero que también la use en la mía, para edificarme y transformarme de tal forma que yo pueda gozarme
alegrarme y crecer en esa relación personal e íntima con Jesucristo. Que Dios te bendiga grandemente. Y a ti, mi amigo, que has estado con nosotros o que estarás con nosotros de manera diferida, yo quiero hacerte un llamado. El llamado que quiero hacerte es, mira, la religión nos salva, las iglesias nos salvan, los pastores nos salvan, las prácticas, porque nadie será perdonado de sus pecados, ni es perdonado de sus pecados por las buenas obras, por muy buenas que las hagas. Es solamente por la relación personal en Cristo, es por la confianza en Jesucristo. Pero para tener esa fe que salva, tú necesitas primero reconocer la santidad y la perfección de Dios. Tienes que reconocer que tú le has rechazado. Tienes que reconocer que tú eres un pecador. Y el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por tanto, todos somos pecadores. Tú tienes necesariamente, y yo te invito a decirle a Dios, reconozco que tú eres un Dios santo, santo, santo. Y yo soy un pecador contra ti. He pecado contra ti. Me arrepiento de mis pecados, Dios. Perdóname. Confío en Jesucristo como el que me salva, el que me perdona, el que me hace nacer de nuevo por medio de su Espíritu, el que me hace un hijo de Dios por gracia, por medio de la fe. Recibo este regalo de parte tuya. No lo merezco, no me lo he ganado ni me lo puedo ganar, pero tú me lo quieres dar. Dios quiere, mi amado amigo, salvarte. El propósito de Dios que todo aquel que viene a él no es echado fuera. Esto es para ti, pero tú tienes que dar estos pasos delante de Dios y recibir el regalo de Dios. Hazlo, te lo ruego, en el nombre del Señor. Decir que más allá hay un lugar donde el creyente para siempre puede morar, donde la muerte ni pesar habrá jamás, pues allá con el Señor todo es solas. Allá quiero estar, allá quiero estar. Ver a Jesús el Salvador y con él morar. Allá quiero estar, allá quiero estar. Y alabanzas a Jesús ahí entonar. No dejaré de proclamar que mi Jesús por pecadores ya murió en cruenta cruz. Calma dará al peregrino en tempestad, canto por duelo le dará en su gran bondad. Allá quiero estar, allá quiero estar. Ver a Jesús el Salvador y con él morar. Allá quiero estar, allá quiero estar. Alabanzas a Jesús ahí entonar. Pruebas cantaré que soy feliz, porque yo sé que voy a ver a Cristo allí, donde por siempre con fervor yo cantaré. Canto de redención allí entonaré. Allá quiero estar, allá quiero estar. A Jesús el Salvador y con él morar. Allá quiero estar, allá quiero estar. Y alabanzas a Jesús ahí entonar.
allá quiero estar, allá quiero estar. Ver a Jesús el Salvador y con él morar. Allá quiero estar, allá quiero estar. Y alabanzas a Jesús hay entonces.